La consagración al corazón inmaculado de María es el camino más rápido para llegar al corazón de Jesús. Mensaje número 5. 4 causas que nos alejan del Señor. Para comprender un poco primero, hagámonos estas preguntas. ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el camino de mi realización personal? ¿Cuál es el fin último de mi existencia? ¿Qué tengo que hacer para darle sentido a mi existencia? La respuesta a estas preguntas se resume en que vinimos y vivimos para conocer, amar y servir a Dios, hasta cumplir nuestra misión, que es la de ser santos, perseverando, hasta lograr la salvación y la vida eterna. Debemos vivir santamente todos los deberes, conforme al Espíritu que habita en nosotros. La invitación es que de ahora en adelante tu propósito general, tus metas, tus estrategias y tus esfuerzos sean conocer, amar y servir a nuestro Dios Padre Todopoderoso. El Señor mismo nos cuestiona. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Mateo 16:26. Hoy en día la humanidad está perdida y confundida, porque no conoce, no ama y no sirve a Dios Padre Todopoderoso. Pero ¿cuáles son las causas por las cuales no conocemos, ni amamos, ni servimos plenamente a Dios? Estas causas se pueden sintetizar en 4. Nuestra mediocridad, nuestros pecados, nuestra ignorancia, y Satanás con sus asedios. Miremos cada una de ellas. Primera causa por la que no conocemos, ni amamos, ni servimos plenamente a Dios. La mediocridad. El mediocre es quien vive a medias. Mitad sí, mitad no, no es caliente ni frío, no toma en serio nada. Comienza proyectos y los deja a mitad de camino. No tiene objetivos precisos, ni proyectos de vida definidos. Tiene su espíritu paralizado. No ama con sinceridad ni pasión. Lo mismo le da el triunfo que la derrota. Entonces su vida se torna mustia e insulsa, opaca y sombría, monótona, agria, estúpida y mezquina, descontenta y malhumorada. Tiene una vida degradada de ínfima calidad, porque no vive a plenitud, sino que vegeta, tenga o no tenga recursos. Dios condena al mediocre. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. Los mediocres se pueden clasificar en 4 grupos. Aficionados, B. Simpatizantes, C. Simples cumplidores, y D. Burgueses. A. Los aficionados, no juegan, simplemente echan un vistazo, no asumen el juego de la vida, simplemente la miran, como a los toros desde la barrera. Viven para sí mismos, son egoístas. No es que lleven vidas escandalosas, no. Incluso pueden tener ciertos gestos de humanismo, pero urgidos más que todo por un convencionalismo social o como un tranquilizante de la conciencia. B. Los simpatizantes, creen pero no practican, simplemente simpatizan con la Iglesia, los curas, los buenos discursos, las buenas ideas, pero no se comprometen. En ocasiones se acuerdan de ritos del bautismo de un hijo, de una boda, de unas exequias y entonces participan. Son en ocasiones cristianos o celebran simples ritos, siguiendo unas normas, pues son producto de una sociedad religiosa en la cual nacieron, sin tomarla como la opción vital por la persona y la enseñanza de Jesús. C. Los simples cumplidores. Son los de los ritos de los domingos, que se atienen a lo estrictamente mandado, misa los domingos, pues vamos a misa los domingos, abstinencia los viernes de Cuaresma, pues abstinencia los viernes de Cuaresma, hay que dar una cuota, pues demos la cuota. Pero no les pida más. No les exijan más. Los cumplidores no están animados por el Espíritu de Jesús, sino por el espíritu farisaico. D. Los burgueses. Son los que aman más su tranquilidad de conciencia que a su prójimo. No cometen pecados porque los pecados les parecen incómodos, porque ocasionan angustias que hay que ahorrarse.
Para ellos eso de la fe es estar tranquilos y cómodos, son a los que el ruido y el trasegar les molesta. El burgués está pringado de egoísmo, pero tiene un porte decoroso y a veces parece ser un santo, un correcto, un muy distinguido sacerdote, obispo o alto jerarca. Segunda causa por la que no conocemos, ni amamos, ni servimos plenamente a Dios. Mis pecados. El pecado es un no a Dios, es un no al proyecto salvífico de Dios sobre nosotros. El pecado puede ser un no a Dios directamente, es decir, negar la existencia de Dios. El ateísmo es el pecado más grave, puesto que niega radicalmente a Dios en su misma esencia. El pecado puede ser no propiamente contra Dios, sino contra sus designios, contra su voluntad, contra sus mandatos, es decir, se cree en Dios, pero no se le cree a Dios. Esta es la forma más extendida de pecado. El padre fuente y autor del pecado, es Satanás, es el quien engaña al hombre pues lo manipula, invita y presiona para que caiga en pecado. Pues él sabe que dañando al hombre ataca a Dios mismo, siendo el hombre su criatura preferida. El otro pilar del pecado, es la libertad del hombre, quien haciendo uso de su libre albedrío, tiene la capacidad de hacer el bien o el mal, y esa libertad auspiciada negativamente por Satanás, lleva al hombre a decidir lo que no le conviene. Siendo así coautor de su pecado y el de sus semejantes. La libertad, oscurecida por la ignorancia, lleva al hombre a pensar equivocadamente, a tomar decisiones desacertadas, a dar pasos equivocados. La ignorancia en el conocimiento de Dios y de su sabiduría, hace al hombre presa fácil del pecado. Todo pecado es contra Dios porque ataca el proyecto divino de salvación, de perfección y santidad que Él ha designado para el hombre, pero la víctima fundamental del pecado es el hombre mismo, puesto que destruye su propia perfección, salvación, santidad y felicidad y lo convierte en esclavo. Nos dice el Señor. En verdad les digo, todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Hay 5 clases de pecados: pecado contra Dios, contra sí mismo, contra nuestros semejantes, contra la naturaleza y contra las instituciones. Más adelante en otro mensaje se ampliará este tema. Tercera causa por la que no conocemos, ni amamos, ni servimos plenamente a Dios. La ignorancia. El desconocimiento de Dios, de su voluntad, de su proyecto de salvación sobre nosotros, de su creación, y sus obras terrestres y celestiales, impide el amor a Dios sobre todas las cosas, pues no se puede amar sinceramente lo que no se conoce, ni mucho menos amar a quien no se conoce. Por tanto, tampoco se obedece con amor, generosidad y pasión a quien no se ama. Bien, dice el Señor. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla al borde del camino. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, seguidamente sucumbe. El que recibe la semilla en las espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por 1. Mateo 13, 19-23. El Señor nos dice que el conocimiento de Dios es tan importante que lo identifica con la misma vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. El desconocimiento de Dios lleva al hombre a terribles equivocaciones, como dice San Pablo. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan, son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Timoteo 1:16. Para que la sabiduría de Dios ilumine la mente del creyente exige de parte del hombre ser puro y limpio de todo pecado. En efecto, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo esclavo del pecado. Sabiduría 1:4. La ignorancia se produce de una manera práctica cuando no oímos a Dios, y no hablamos con Él. Pero,
¿Cómo hacemos para encontrarnos con Él? ¿Cómo hacemos para oírlo? ¿Cómo hacemos para dialogar con Él? Podemos encontrarlo, oírlo y dialogar con Él en la Santa Misa diaria, en el Santísimo, en la Sagrada Escritura, en los sacramentos de la penitencia y la comunión. Allí está Dios Padre Todopoderoso hablándonos, ahí está el Divino Maestro Jesucristo enseñándonos, allí está el Espíritu Santo iluminándonos, allí está la Santísima Virgen María, acompañándonos e intercediendo por nosotros. En estos lugares encontramos la luz que disipa las tinieblas de la ignorancia, el error y la muerte eterna. Por lo tanto, si la sabiduría procede de Dios, es imperativo pedírsela a Él. Cuarta causa por la que no conocemos, ni amamos, ni servimos plenamente a Dios. Satanás con sus asedios. Satanás es el príncipe del mundo, es decir que su campo de acción es el mundo para llevar a la perdición al hombre. Conviene conocer quién es Satanás para no dejarse dominar y engañar más por él. Hace creer al hombre incluso que él no existe, y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, dice San Pablo. Precisamente la característica principal de Satanás es engañar. Disfraza el mal con ropaje de bien. Hace pensar al hombre que las cosas malas no son tan malas, que todo es permitido al hombre, y hace que se creen leyes de muerte e inmorales como el aborto y la eutanasia, o el matrimonio entre homosexuales, vistiéndolo todo con el ropaje de derechos humanos de las minorías. Estos son falsos apóstoles, que proceden engañosamente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Pero su fin será digno de sus obras, 2 Corintios 11, 13-15. La acción de Satanás concluirá con el triunfo glorioso de Jesucristo al final de los tiempos. Ejercicio de reflexión. Aunque la vida le diera todo cuanto desea. Riquezas, poder, fama y amigos. Después de algún tiempo volverá a sentir la insatisfacción y necesidad de ese algo más. Y ese algo más que nunca perderá la frescura, es el gozo divino mismo. Esa felicidad exquisitamente variada, que no aburre ni empalaga, aunque en esencia es inmutable. Es la experiencia interior que todos los seres humanos anhelan lograr. Ese gozo perdurable y siempre nuevo es Dios. El gozo, el regocijo y la alegría verdaderas, se dan solo por la presencia de Dios en nuestro ser. Y Dios se manifiesta cuando hemos sintonizado con Él por el amor, la obediencia y la invocación. Oraciones finales. Señor. Allí donde haya odio. Que yo ponga amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya discordia. Que ponga la unión. Donde hay error. Que ponga la verdad. Allí donde haya duda. Que yo ponga la fe. Donde haya desesperación. Que ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas. Que yo ponga la luz. Donde haya tristeza. Que yo ponga alegría. Señor. Concédeme que no busque ser amado, sino amar. Y no busque ser consolado, sino consolar. Amén. San Francisco de Asís.